Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión. El día de hoy, domingo 15 de marzo del 2026. Es un gusto el poder estar delante del Señor en su presencia con su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, pues de esta manera nosotros podemos tener ese temor y temblor cuando estamos frente a la palabra de Dios. La determinación firme de Jesús hacia la cruz. A veces el mirar a Jesucristo no le miramos en su entera dimensión como hombre y entera dimensión como Dios. Cuando queremos conocer a Jesús, debemos conocerle como Dios y como hombre. Y mirándole como hombre, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 32, dice la palabra, subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por suceder. Este versículo nos presenta una escena poderosa. Jesús, con una resolución inquebrantable, avanza hacia Jerusalén sabiendo perfectamente lo que le espera: el sufrimiento, la traición y la muerte en la cruz. Su camino no es por ignorancia, sino por obediencia a Dios el Padre y por amor redentor a la humanidad, a usted y a mí. En el énfasis aquí descrito, vemos que es en la dirección decidida de Jesús. A pesar de las advertencias y el temor palpable de sus seguidores, él no se desvía. Él tenía muy claro el propósito por el cual estaba haciendo eso. Los discípulos están atónitos, están espantados ante su firmeza, quizás sin comprender completamente la profundidad de su misión. Debemos entender que este avance hacia Jerusalén es la culminación del propósito eterno de Dios para la salvación. Jesús no está siendo arrastrado por las circunstancias, sino que las está dirigiendo, diríamos, con pleno conocimiento, con plena autoridad divina. Cada paso es un acto de obediencia voluntaria, motivado por la justicia de Dios y la necesidad de satisfacer su ira contra el pecado, la ira de Dios contra el pecado y el juicio establecido mediante su sentencia. El sacrificio en la cruz no es un accidente, sino el cumplimiento profético y el único medio por el cual podemos ser reconciliados con Dios. ¿Qué nos dice la determinación de Jesús sobre nuestra propia vida de fe? En primer lugar, el propósito en medio de la adversidad. Así como Jesús caminaba con el propósito hacia la cruz, nosotros también debemos vivir con un propósito definido en Cristo, aun cuando enfrentemos dificultades o aquello que nos cause temor. Estamos avanzando
con determinación hacia las cosas que Dios nos ha llamado a hacer o nos detenemos ante el miedo? En segundo lugar, confianza en el plan divino. La firmeza de Jesús se basa en su conocimiento de la voluntad del Padre. Debemos aprender a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos del todo. Saber que Dios tiene un propósito soberano detrás de todo nos da la paz para avanzar. En tercer lugar, reconocer el costo. Jesús estaba dispuesto a pagar el precio más alto. Su valentía debe inspirarnos a considerar qué cruces de obediencia, sacrificio o servicio Dios nos está llamando a llevar. A veces, seguir a Jesús implica ir en contra de la corriente y enfrentar incomodidades. Que la resolución inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo sea un estímulo para nosotros, para que también avancemos firmemente en fe, confiando en el propósito redentor de Dios, sin importar lo que el camino nos depara. Que esa sea nuestra determinación, que esa determinación viene del llamado especial de Dios. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.